¿Qué tal, Maribel? Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho que hayan venido a acompañarnos. Es un placer estar aquí con todos ustedes y supongo que muchos se preguntarán qué hacemos aquí los dos hoy. Seguramente. Para responder, habría que remontarse unos 3 años en el tiempo. A un día en el instituto donde trabajamos Maribel y yo, Las Fuentes, ella de profe de lengua castellana y literatura, yo de filosofía. Y allí en el pasillo me preguntaste cómo iba la escritura del libro de don Juan Manuel, ¿verdad? Sí, me comentaste que era una biografía novelada y que Ujú. estabas disfrutando mucho con la escritura. Ajá. Y tú me contaste que estabas investigando sobre el hermanamiento entre Villena, Escalona y Peñafiel. Y para mí fue una sorpresa, porque yo te hacía componiendo poemas más allá de los que había publicado recientemente. Bueno, pues sí, la verdad es que fue una sorpresa comprobar que los dos estábamos al final trabajando sobre la misma figura que había propiciado el hermanamiento entre Escalona, Peñafiel y Villena. Y a partir de ahí, pues seguimos poniéndonos al día de nuestros trabajos, tú recopilando más información, yo publiqué El vuelo del Gerifalte. ¿Qué fuentes estabas utilizando por aquel entonces, Maribel? Pues las fuentes han sido variadas. En primer lugar, querría dar las gracias a Salvador Muyor, que se encuentra aquí, me ha dado muchísima emoción verlo. Él fue el que me propuso más material. En cuanto lo llamé y le dije que quería preguntarle sobre el hermanamiento, se ofreció a explicarme todo pormenorizadamente. Lo que más me gustó de hablar con él, aparte de que tenía todo muy guardado, todo muy ordenado y recordaba muy bien los hechos que se habían producido. Lo que más me gustó fue la emoción con la que recordó todos los actos que se habían llevado a cabo desde el 82. Después me puse en contacto con Loli Fenor y Loli es pura energía, pura vida, pura emoción por la historia y claro, enseguida me dijo pues que es verdad que José María Soler era el que había dado el fundamento cultural al hermanamiento y entonces me proporcionó bastante material y luego pues siempre iba encontrando alguna cosa y me llamaba y entonces pues nada, tuvimos ahí una conversaciones fluidas acerca del asunto. En tercer lugar me puse en contacto con Francisco García Cebrián, que es el director del Archivo Municipal, y él también se puso a buscar qué había en el archivo sobre el hermanamiento y sobre todo me proporcionó actas de los plenos del ayuntamiento del 82 y del 83, así como artículos de la revista Villena. Finalmente tengo que dar las gracias a Joaquín Sánchez Huesca, que también se encuentra aquí, porque él me dio muchos libros sobre la historia medieval, también artículos y, por supuesto, mucha fuerza para seguir adelante. Y así llegamos a este año, ¿verdad? Yo había sido invitado a participar en la comisión para la celebración del quinto centenario, cosa que siempre consideraré un gran honor. En el mes de marzo nos reunimos para ver qué actos faltaban para realizar y al terminar yo me ofrecí a Eva García, la concejala delegada de la celebración del quinto centenario, para echar una mano pues cuando vinieran las autoridades de Peñafiel y de Escalona para el rehermanamiento o este reencuentro ahora en el mes de mayo, ¿verdad? Y ella enseguida me puso en contacto con José Ayelo, que es el comisario de la celebración del quinto centenario. Y recuerdo que en la reunión que tuvimos aquí al lado en su despacho, lo primero que le dije es, hay una persona que sabe mucho del hermanamiento, anda, Maribel Sanz, y me preguntó, ¿podríamos contar con ella? Y yo le trasladé la pregunta a Maribel y, claro, tú dijiste que por supuesto. Sí, así que queremos agradecer los dos la confianza que han depositado en nosotros para llevar a cabo esta charla. Y también queremos felicitar, por supuesto, a la Corporación Municipal y a todas las personas que están haciendo posible pues, la creación y el desarrollo de todo este fabuloso programa de actividades para eso, para celebrar los 500 años que cumple Villena como ciudad.
Y llegados a este punto, quizá alguno se pregunte qué tiene que ver la figura de don Juan Manuel con el hermanamiento de las tres localidades. Es una buena pregunta. ¿Qué respuesta podría darse? Pues algo así como, desde el momento que formamos una hermandad, ¿verdad? Pues estamos llamados a invitarnos cuando hay algo que festejar. Y qué mejor motivo que esta celebración del 5º centenario. Eso por un lado. Luego cabe añadir que este viernes llegarán representantes, creo que el teniente alcalde de Peñafiel, el alcalde de Escalona, con sus acompañantes. Conviene rememorar o recordar entonces un poco cómo han sido los anteriores encuentros de las tres localidades. Nada, antes de continuar queremos destacar que somos ciudadanos de a pie, no somos expertos en nada, simplemente pues somos dos personas con intereses por la historia de Villena y hemos curioseado y lo que hemos aprendido pues queremos compartirlo con ustedes, ya está. Yo voy a hablar un poquitín solo de don Juan Manuel porque es el eje un poco, ¿verdad?, sobre el que giraría esta relación entre Escalona, Villena y Peñafiel. Entonces, así ya modo introductorio, pedir disculpas si nos dejamos sin mencionar a alguien ahora cuando hable sobre todo Maribel. A la próxima lo subsanaremos. Venga, pues vamos ya sin más dilación a hablar del hermanamiento y de ese señor que lo ha propiciado. Te voy a hacer una doble pregunta introductoria, Maribel. ¿En qué consisten los hermanamientos entre poblaciones y cómo han evolucionado a lo largo de la historia? Pues para responder a esta pregunta, a mí, en primer lugar, me gustaría decir esta frase de Francisco Rodríguez Adrados, que se encuentra en su libro El reloj de la historia. Adrados es uno de los helenistas más importantes de España y de Europa, y él en su historia tiene esta frase que cuando la leí me llegó y vi que tenía mucha relación con este tema de hermanarse las poblaciones. Y dice, el viaje, si se sabe ver, rompe el cascarón que los limita. Me gusta porque muestra cómo el ser humano estamos llenos de cascarones, de capas, nos ponemos a veces como unas tapaderas para no mostrarnos cómo somos, porque tenemos miedo a veces a que nos hagan daño. Y esta cita lo que quiere decir es que a veces el viajar, el conocer otras culturas, el viajar también hacia otras personas, nos hace que se quiten estos cascarones y que seamos al final más libres, además de más felices. Entonces, esta frase entroncaría con el tema de los hermanamientos porque también cuando uno se hermana con otros pueblos, pues rompe determinadas cuestiones que tiene muy férreas en la cabeza y que tiene muy claras de su pueblo, de sus tradiciones familiares y se da cuenta que otras formas de vida también son aceptables. El tema del hermanamiento, propiamente dicho, aparece en la Edad Media, con las hermandades medievales. Pero claro, es verdad que si miramos atrás podríamos observar cómo el ser humano se ha hermanado en otras ocasiones a lo largo de la historia. Si nos vamos muy lejos, pues por ejemplo en el Neolítico, cuando pasamos de sociedades cazadoras, recolectoras a sociedades más sedentarias, es verdad que ya empieza a haber un contacto entre unos poblados y otros. ¿Por qué? Porque en el Neolítico empieza a haber un cierto excedente, si bien es cierto que la producción neolítica es para autoconsumo, pero ya empieza a haber un cierto excedente que motiva que se junten unas poblaciones con otras y empiecen a compartir pues, fruta, cerámica, tejidos, y a la vez que comparten eso, también de alguna manera están transmitiéndose unos a otros su religión, su cultura y su tradición de literatura oral. Por lo tanto, en el Neolítico ya empezaríamos un poco a juntarnos. Podríamos seguir en otras civilizaciones, por ejemplo, en la antigua Grecia, pues las Olimpiadas son todo un ejemplo de hermandad. Empiezan en el siglo VIII a.C., decían los griegos que las Olimpiadas las había fundado Zeus cuando había vencido a su padre Crono. Y en esas Olimpiadas había una norma muy dura, y era que, que no podían entre las distintas polis enfrentarse. Por lo tanto, mientras duraba el periodo olímpico, ellos se comprometían a estar en tregua. Entonces también ahí podemos observar que es un hermanamiento el que hacían
durante las Olimpiadas. Más adelante, pues sí que el Imperio Romano también tiene algún ejemplo, pero bueno, vamos a irnos ya a la Edad Media. Las hermandades medievales empezarían en el siglo XII, como indica José María Soler. Y en el siglo XII tienen mucho sentido porque es una época de inestabilidad, de bandolerismo, de hambrunas, de muchos conflictos señoriales, y entonces las hermandades las crean las distintas localidades para apoyarse mutuamente como auxilio, en busca de cierta seguridad ante tanto bandolerismo. Luego, en el siglo XIII, las hermandades medievales llegan a tener tanta importancia que crean algunas mini leyes, digamos, de derecho penal para que si alguno osaba entrar en una población tuviera sus consecuencias. Con el paso de los años, también las hermandades medievales tienen una característica mercantil y van también apoyándose para poder pues vender sus propios productos. Hay hermandades medievales que en España aún perduran, sobre todo relacionadas con la pesca. Y José María Soler habla, por ejemplo, de la Hermandad del Marquesado y se desarrolla en la historia de Villena, lo que pasa que esa es posterior a don Juan Manuel, pero para que veamos que sí que había hermandades donde Villena y las ciudades que compartían con ellos el Señor, pues sí que habían tenido hermandades. Pero bueno, entonces, ¿el tipo de hermandad de Escalona, Peñafiel y Villena es el mismo que había en la Edad Media? No. Las hermandades o los hermanamientos, como el de Escalona, Peñafiel y Villena, no surgen hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial pues, ha sido el conflicto más duro que ha sufrido la humanidad y tuvo varias consecuencias, no solo demográficas. Se calcula que murieron más de 50 millones de personas y muchos civiles. No solo consecuencias, por ejemplo, económicas por todo el empobrecimiento que supuso, sino también la Segunda Guerra Mundial tiene unas consecuencias morales, porque la gente se derrumbó cuando descubrió las crueldades que se habían cometido. Muchos no se lo esperaban. Ante esas crueldades, pues se creó en 1945 la Sociedad de Naciones Unidas y a partir de ahí ya comienzan los hermanamientos entre poblaciones. Claro, no vienen los bandoleros, no tienen esta finalidad de seguridad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos hermanamientos? Pues crear lazos de amistad, compartir cultura, a veces economía. Y es verdad que con algunos países que están, digamos, en vías de desarrollo, con problemas de sanidad, economías que no están desarrolladas, es verdad que esas hermandades lo que hacen es a veces fomentar proyectos de cooperación. Hay muchísimas ciudades hermanadas, por ejemplo, pues Barcelona tiene 22, Alicante 8, o sea que es muy, muy común que se vayan hermanando las distintas poblaciones. ¿Cuál es el protocolo que hay que seguir? Pues el que todos se imaginan. Primero se ponen en contacto las autoridades, después los plenos tienen que decidir si aceptan o no el hermanamiento, que todos esos documentos de Villena están, y finalmente, una vez que se ha decidido, pues ya se crea una comisión, que es la que va viendo cómo se desarrollan todos los elementos que se tienen que llevar a cabo. Y en el hermanamiento que a nosotros nos ocupa, sí se produjeron las 3 etapas como estoy explicando. Entonces ahora viene la pregunta de ¿y qué es lo que me movió a mí? Sí, claro, yo he contado más o menos qué es el hermanamiento y ahora tú... Y yo por qué me interesé por don Juan Manuel, ¿verdad? Sí. Pues porque yo de niño viví en Peñafiel, donde fue trasladado mi padre, que era empleado de banca. Y allí, en todos los sitios, ves escrito su nombre. También su imagen. Esta que tenemos aquí es la que se correspondería con el único retrato que se conoce suyo. Está en un pequeño retablo en una capilla de la Catedral de Murcia. ¿Vale? Ahí en Peñafiel, cada vez que alzas la mirada, te encuentras su fabuloso castillo con forma de barco, ¿verdad? Cuando vine aquí a Villena hace más de 20 años a conocer la ciudad de mi mujer,
y de mis suegros, que están ahí, pues claro, era también lo que más me llamaba la atención, el castillo de la Atalaya. Entonces, pensabas, la persona que vivió en este y en el otro era propietaria además de una enorme, vastísima extensión entre ambos, ¿vale? Era una persona muy poderosa. Se sabe que, o se dice que podía venir desde Navarra hasta el reino de Murcia, perdón, y más allá, durmiendo cada noche en una propiedad suya. Eso por un lado. Por otro lado, era además uno de los primeros escritores en lengua castellana, porque hasta entonces los textos se escribían en latín, la lengua culta, accesible para prácticamente el clero, la nobleza, poco más. Pero don Juan Manuel escribe su obra en esa lengua vulgar que hablan las gentes de Castilla. Entonces empecé a investigar por aquí, por allá, y lo que iba descubriendo me parecía fascinante sobre este hombre. Sobre todo, pues, su afán educador, también su deseo de cobijarse en la escritura cada vez que las cosas a su alrededor eran tristes o desagradables, y la relevancia, claro, de su vasta obra dentro de la literatura castellana. Escribí 2 libros, uno sobre los acontecimientos más relevantes de su vida y otro a modo de ficción sobre la parte perdida de su obra. Los publiqué, 2 ediciones limitadas a 200 ejemplares, se agotaron. Si alguien no tiene en papel pero quiere leerlo en formato digital, que apunte esa dirección de ahí abajo y puede acceder gratuitamente a través de esa página web o código QR a ambos escritos y alguna cosilla más, ¿vale? Porque a fin de cuentas lo que pasaba es que aquello que iba descubriendo sobre don Juan Manuel pues me parecía tan importante que quería compartirlo para que desde la vieja Castilla hasta este cruce de caminos entre la comunidad castellano-manchega, murciana y valenciana se pueda poner en valor nuestra historia y nuestro patrimonio cultural. Bueno, y ahora ya, entrando más en materia, Maribel, te pregunto, ¿cómo fue el primer acto del hermanamiento entre Villena, Peñafiel y Escalona? Te voy a pasar, sí, vale. Si quieres ir acompañándote de las diapositivas. Este es el folleto que se realizó para el primer encuentro que tuvo lugar en Escalona los días del 11 al 18 de diciembre. Como me contó Salvador Muyor, la iniciativa partió de Escalona, no partió de Villena, como mucha gente cree. Fue Escalona la que pensó que, ya que se celebraba el 7º centenario de la muerte, del nacimiento de don Juan Manuel, se podía aprovechar para que otras localidades que habían sido posesión de don Juan Manuel se hermanaran. Entonces la idea partió de Escalona. Es verdad que el 7º centenario del nacimiento de don Juan Manuel pasó sin pena ni gloria, no se celebró ni desde un punto de vista literario ni histórico, pero bueno, Escalona no dejaron de lado esta oportunidad. El primer encuentro no fue en Escalona totalmente, sino que, como me contaba Salvador Muyor, quedaron primero en Albacete. Fueron allí Salvador Muyor y Eugenio Rincón, que era el alcalde en ese momento de Escalona. Aparte de Salvador Muyor, fue también Ramón Navarro, porque en ese momento Salvador Muyor no era alcalde de Villena, era concejal de Educación, y Ramón Navarro era el alcalde. Luego ya, cuando se produce el encuentro de hermanamiento en Escalona, ya sí que está Salvador Muyor de alcalde. Bueno, ¿y dónde está Escalona? Bueno, pues Escalona está en la provincia de Toledo, tiene más de 3.000 habitantes y tiene un castillo maravilloso que ha estado 50 años cerrado y que el día del fin de semana 26 y 27 de abril se abrió, ¿vale? Su castillo es una antigua fortaleza romana que luego se convirtió en una fortaleza musulmana hasta que Alfonso VI
conquistó el castillo. Cuando Alfonso VI conquista el castillo, pues ese castillo tiene mucho lío, mucho movimiento, porque resulta que ahí está la frontera con el reino musulmán y entonces era una fortaleza en la que siempre estaban de follón. Pero ¿qué pasa? Que 200 años después, tras la batalla de Navas de Tolosa de 1212, que es la que cambia totalmente la reconquista, pues ya la frontera se va allá al sur, por Jaén, y entonces pues ahí están muy tranquilos, ya no tienen que estar todo el tiempo defendiendo. Y se convierte pues más bien en un lugar donde se habla de las cosas de la corte y el reino pues se va organizando. Literariamente hay que destacar que Escalona también tiene relación con la autobiografía ficticia del Lazarillo de Tormes, escrito en 1554, que a día de hoy no sabemos quién es el autor, es anónimo, porque en su plaza, que es una plaza muy bonita, castellana, hay una columna que es donde le dice Lázaro al ciego que corra y entonces se da de bruces contra la columna y él ya se va corriendo y se busca otro dueño. La picardía esa, ¿no? Que dicen que los españoles tenemos esa picardía que viene de aquí del Lazarillo. Bueno, pues literariamente está también entroncado con esto. Luego tiene una muralla del siglo XII también muy interesante. En fin, que es un pueblo que merece la pena visitar. Cuando llegaron allí a Escalona, pues cuenta Rosalía San Juan en la revista Villena que fue la corporación municipal y sus parejas, fue también el Manuel Poblaciones, que era el secretario del ayuntamiento, y además 10 niños del Colegio Príncipe Don Juan Manuel, porque se pensó que era bonito que niños de Villena convivieran con niños de Escalona, pues como un Erasmus, pero ya aquí en España. Entonces, más sencillo de organizar. Y luego esos niños vinieron aquí y luego también pues marcharon a Peñafiel. El primer día pues tuvieron ahí su acogida y posteriormente pondré una pancarta que colocaron, estuvieron en el ayuntamiento y luego el acto institucional puramente del hermanamiento pues se celebró en el ayuntamiento y allí hablaron todos los alcaldes, dieron importancia a todo lo que iba a suceder posteriormente, etcétera. Después la Plaza Mayor le cambiaron el nombre y le pusieron pues Plaza de Don Juan Manuel y luego por la tarde fueron al castillo de Escalona porque allí sí pudieron en una sala estar y José María Soler pronunció su discurso, ¿vale? Y en ese discurso él dijo que tenía muchas ganas de ese hermanamiento porque además había ido muchas veces antes a Escalona y tenía un montón de diapositivas. O sea, es que lo de José María Soler es que es exagerado a los sitios que había ido, las diapositivas que tenía de todos los sitios y lo que dominaba todo lo que es la cultura, no solo de Villena, sino de España en general. Era un humanista renacentista, pero nacido unos cuantos siglos después. Entonces, él ya se había encontrado allí y estaba familiarizado con el lugar. Luego he de añadir también que años después, en 1987, a José María Soler se le dijo que pronunciara el pregón en las fiestas de Escalona. Y él en el pregón dijo dos cosas que me parecen muy interesantes, que se puede ver el pregón en la Fundación José María Soler porque lo custodian allí. Por una parte dijo que compartimos Escalona y Villena el mercado de los jueves. Nosotros desde los Reyes Católicos y en Escalona el mercado de los jueves está desde Alfonso X el Sabio y también que compartíamos el apellido Manuel y el apellido de los Pacheco, ¿vale? Por lo tanto, él justificó ese engranaje cultural que era tan importante para entender por qué nos habíamos hermanado. Y por cierto, tú también el libro lo inicias en Escalona, sí, pero ¿verdad? antes voy a poner tenemos algunas diapositivas. Diapositivas. Esta es del castillo. Esta es la pancarta que les he dicho con la que recibieron a los villeneros y a los peñafilenses. Bueno, no les salió muy buen tiempo, pero bueno, esta es por visitando los alrededores del castillo y este es el momento en que José María Soler hace su discurso. Pues, gracias, Maribel. Como bien decías,
Sí, el vuelo del Gerifalte quise que se iniciara, como no podía ser de otra forma, en el castillo de Escalona, en el año 1290, en el momento en el que va a fallecer la madre de Juan, esposa de don Manuel, de ahí el nombre de don Juan Manuel. Beatriz de Saboya le dice a su hijo: mira, según la leyenda familiar, tu abuela Beatriz, que estaba casada con Fernando III, el santo, al quedarse encinta de su hijo pequeño, ¿vale?, recibió la visita de un ángel. Y este le dijo que uno de sus descendientes, que eres tú, el niño que va a quedar huérfano, liberaría a la cristiandad de los infieles. Por eso, en el blasón de los Manueles tenemos, la mano alada, que representa al ángel, y la espada, que sería eso, el arma para llevar a cabo esa contienda, esa lucha, ¿verdad? Venga, te toca a ti, Maribel. ¿Cómo fueron los siguientes encuentros? Bueno, pues seguimos con el siguiente encuentro. El siguiente encuentro fue en Peñafiel. Peñafiel es una localidad de la provincia de Valladolid, que tiene más de 5.000 habitantes y muy conocida por sus buenísimos vinos, Ribera del Duero. Lo recorre el río Duratón y tiene un castillo magnífico que se empezó a construir en el siglo X, luego posteriormente en el siglo XIV don Juan Manuel hace alguna reforma, también en el siglo XV, y el castillo, que domina toda la población, alberga, por si alguno van para allá, alberga el Museo Provincial del Vino, que vale la pena también visitarlo. Peñafiel, en principio, perteneció también a don Juan Manuel, vamos a decir, casi desde su nacimiento. En Escalona hemos dicho que nació, por allí dio sus primeros pasos. Pero Peñafiel es muy importante para don Juan Manuel porque digamos que ahí es donde más tiempo pasó. Le gustaba mucho estar en Peñafiel. Y él desde su nacimiento tiene como propiedad Peñafiel porque su abuelo Fernando III el Santo, que ya lo ha dicho él, le dio Peñafiel a su tío Alfonso X el Sabio, que es el hermano mayor, y el hermano pequeño es don Manuel, que es el padre de don Juan Manuel. Entonces, desde ese momento, y fue casi desde su nacimiento, ya es el señor de Peñafiel. En Peñafiel, pues en primer lugar lo que hicieron fue visitar las bodegas, lo que tocaba, la bodega cooperativa, luego también pues fueron a ver una fábrica de quesos, los quesos Flor de Esgueva, que se hace allí, luego también la factoría Nestlé, etcétera. Y después, pues ya por la tarde estuvieron en el ayuntamiento porque fue Gregorio Peces Barba. Gregorio Peces Barba, pero yo creo que los que estamos aquí lo sabemos, fue presidente de las Cortes y es uno de los 7 padres de la Constitución de 1978. Por lo tanto, que estuviera Gregorio Peces Barba presente en Peñafiel y luego vino también a Villena, era una señal de que el hermanamiento era algo muy importante en aquel momento. Pues después de estar con Gregorio Peces Barba se fueron al Teatro de los Padres Pasionistas, que está cerca que pertenece al convento de San Pablo, que es donde está la arqueta con los restos de don Juan Manuel. En ese convento de San Pablo a don Juan Manuel le gustaba escribir, le gustaba pasear y tiene un claustro precioso que es que te invita a escribir, a evadirte, y yo que soy dada a eso, un poco mística, me encantan esos lugares. Y cuando él estaba allí, pues como amó tanto el sitio, decidió dejar las obras bien corregidas, pero bueno, luego veremos que las obras no tuvieron muy buen final. Después de estar allí, ya al día siguiente, pues se fueron al teatro de nuevo y entonces tocaron distintas bandas
de Peñafiel, tocó la banda de Peñafiel. ¿Y cuál es la sorpresa de la gente de Villena cuando de repente escuchan el pasodoble de la entrada compuesto por Quintín Esquembre en 1922? Claro, resulta que el pasodoble de la entrada para ellos es el pasodoble emblemático también de sus fiestas, pero no lo sabían. Y le llaman el chúndara. Entonces ellos están oyendo todo el tiempo el pasodoble, hacen un pasacalles, les tiran agua desde los balcones y venga a saltar y a cantar. Luego pondré la letra que me la cedió Salvador Muyor también. Entonces, este pasodoble que nos hermana, pues lo volvieron a tocar hace muy poquito, en el mes de octubre, los de la Banda Municipal de Villena, porque no sé si saben que la Banda Municipal de Villena estuvo en octubre allí con Peñafiel. Entonces llamé a Virginia Mas, que es la presidenta de la Banda Municipal, la primera mujer presidenta de la Banda Municipal y que está aquí, le doy la enhorabuena, y le pedí que me contara cómo había sido la visita allí, y me dijo que, bueno, que los habían tratado fenomenal, que eran muy buenos anfitriones y que habían dormido en este lugar donde está don Juan Manuel, en el convento de San Pablo, y que el cura que había allí le había dicho: mira, vais a tener suerte que vais a dormir con vuestro paisano. Entonces, nada, tuvieron la suerte de pasar la noche con don Juan Manuel en octubre, que no es poca cosa. Posteriormente me dijo que hicieron un pasacalles tocando la entrada y que unos cantaban el chúndara y el otro que Villena ya no es Villena, pero vamos, que todo es de maravilla. También me explicó, pero claro, yo esto soy incapaz de transmitirlo, que no es, se toca igual, pero es que como no soy música no sé cuál es la diferencia, pero me dijo que hay una pequeña disparidad en cómo se toca en un sitio y en otro. Y bueno, que los trataron muy bien, que luego acabaron bebiendo vino Ribera del Duero y queso de allí, o sea que vamos, que una maravilla de viaje. En aquel momento, volvemos otra vez, ahora hacemos otro viaje en el tiempo, al año 83, a los días 15 y 16, también estuvieron en ese teatro el último día, y allí lo que hubo fueron también, digamos, conciertos de música popular, de música folclórica, etcétera, ¿vale? Durante los días que estuvieron en enero. Por cierto, que dicen que aunque era enero, hizo buen tiempo, o sea que tuvieron mucha suerte. Vamos a ver alguna foto. Esto es en la bodega cooperativa. Ahí está, bueno, conocerán a mucha gente. Por ejemplo, Isidro Hernández estuvo en tanto Escalona como en Peñafiel, de Radio Villena Ser. También estuvo tanto en Escalona y en Peñafiel Luis Murillo, y las fotos que hay son de él. Esto es cuando ya llegó Gregorio Peces Barba y con la banda se dirigían hacia el ayuntamiento. Y esta es la letra del pasodoble que compartimos, que es la entrada. Y bueno, y ya llegamos a Villena. Los días 26 y 27 de febrero tocó a Villena ser anfitriona. Villena, pues sabemos que es un territorio de frontera, con lo bueno y lo malo que eso tiene, pero yo creo que eso también nos enriquece mucho, y siempre hemos sido una vía de unión entre las tierras de interior y la inmensidad del mar. Entonces parece que nos gusta el mar, pero también el campo, estamos ahí a medias, ¿no? El corazón partido, porque tenemos esa amalgama. Luego también aragonesismos, como el sufijo ico, que nos gusta tanto utilizar, palabras también valencianas, comidas también cerca de La Mancha, esa manera de hablar murciana, en fin, que tenemos una conjunción de características tan variadas que tiene que ser eso motivo de orgullo siempre. Y aquí se empezó, en primer lugar, recibiendo a la gente, vinieron los niños, vinieron la corporación municipal, se les recibió en el ayuntamiento, firmaron los 3 alcaldes, y luego José María Soler fue al Museo Arqueológico, donde estaba, les explicó el tesoro, luego fueron al ayuntamiento y después de comer pues se fueron al Teatro Chapí, que les encantó el Teatro Chapí, se quedaron alucinados. Allí hablaron los tres alcaldes, Eugenio Rincón, también habló luego Salvador Muyor, hablaron los 3, y después, posteriormente, hicieron bailes, los coros y danzas, Felipe y Antón también actuaron, el grupo Perigallo, en fin, que fue un acto así muy variado. También César López recitó poesía.
Tras eso, después también comieron en el Barinés, sí que lo he dicho, aquí estamos contando todo, esto parece una sesión de cotilleo. Y para cenar, porque ya que nos ponemos a contar, se fueron a la Agrícola, que se había inaugurado muy pocos meses antes, me refiero a las instalaciones a las que ahora vamos de la piscina. Y lo sé porque en el libro del centenario del Círculo Agrícola, que lo vi, hacen mención también a este acto. Pues nada, después se fueron ya a dormir a la Salvadora, porque ya que nos ponemos lo contamos todo, y posteriormente, a la mañana siguiente, se fueron a visitar una fábrica de calzado, Calzados Lucas. ¿Por qué? Porque en ese momento lo característico de Villena era el calzado, años 70, años 80, era nuestro sustento industrial. Entonces, era nuestro buque insignia de alguna manera, y cuando vinieron, pues en Calzados Lucas les explicaron el proceso de fabricación y les explicaron también en qué consistía ese granaje económico. Posteriormente fueron también a la cooperativa y después acabaron en el Santuario de las Virtudes, donde se realizó la conversión, y después pues tuvieron ahí una comida de hermandad y todo eso, ¿vale? Algunas fotos que podemos poner, pues por ejemplo aquí los 3 alcaldes firmando. Esta es José María Soler enseñando el tesoro, explicándolo. Bueno, pues resulta que una anécdota que hay es que Gregorio Peces Barba no pudo estar cuando don José María Soler enseña el tesoro por la mañana, y fue el domingo a que se lo explicara a don José María Soler y no se abrió la puerta. Entonces se tuvo que ir sin que pudiera ver el tesoro. Y pues me cuentan que luego ya el lunes fue un cerrajero y la abrió, pero Gregorio Peces Barba ya estaba en otros menesteres, total que no se le pudo explicar el tesoro de Villena. Esto es una anécdota también, y es que resulta que los 3 alcaldes pues tuvieron que disparar. Como estaban aquí, pues les tocó disparar. Yo ya no sé, como desconozco cómo está ahora el reglamento, no sé si hubiera podido hacerse. Salvador Muyo me dijo que era la primera y última vez que en su vida había disparado un arcabuz, pero le tocó. Y a los de Peñafiel y Escalona, pues también. Las cosas son así. Esto es que, claro, aquí como nos cuesta poco desfilar, pues a desfilar, que se pusieron en el restaurante Barinés, y no sé si recuerdan. Y esta es la foto de Calzados Lucas, explicándole el proceso que les he dicho de fabricación del calzado. Y esto es pues la conversión realizada por Eleuterio Gandía y José García Esquembre, nuestro querido, amado, admirado Eleuterio Gandía, que siempre estaba dispuesto a cualquier cuestión que estuviera relacionada con la vida cultural villenera, y que ayudó tanto a dignificar Villena, y también José García Esquembre, que con su voz y el teatro, pues que tanto recordamos. Se hicieron estas etiquetas para embotellar el vino, y eso también le daba pues más envergadura al asunto. Y esto es un documento que firmaron, pero ya más tarde, en Madrid, los 3 alcaldes, Eugenio Rincón, Salvador Muyor y Santos Marín. Los 3 alcaldes quedaron en Madrid después, y en este documento se comprometían a que el hermanamiento desde un punto de vista social, cultural y económico no se perdiera y continuara. Y nada, pues ahora, Gonzalo, nos cuentas qué destacarías de la juventud de don Juan Manuel, cómo fue. Bueno, brevemente, yo destacaría su amplia formación en disciplinas como el latín, el derecho, la historia o la teología. Será en Toledo bajo la tutela de su primo, el rey Sancho IV. Este, a su vez, le encargará a un ayo llamado Alonso García que le acerque a la literatura ejemplarizante depositada en la biblioteca de su tío, Alfonso X el Sabio. Eso por un lado. Bueno, gracias a esta biblioteca sí que va a descubrir, de esto sabéis más vosotros, ¿verdad, Maribel? Por ejemplo, relatos de origen hindú protagonizados por 2 lobos llamados Kalila y Dimna,
las fábulas del griego Esopo, sentencias del Antiguo Testamento u otras sentencias de filósofos recogidas en los Bocados de Boecio. Después, a partir de la muerte de Sancho, en 1295, destaca el continuo esfuerzo del muchacho por extender sus dominios, tratando de tú a los personajes más importantes de la época. Demuestra tener mucho valor, porque ya con 12 años, en la frontera del Reino de Granada, dirige alguna batalla y quiere estar en primera línea. Y son sus generales los que dicen de ninguna manera hay que protegerle, retroceda. ¿Vale? Así llegará a acumular tanto poder que va a poder ejercer una notable influencia sobre Jaime II de Aragón contra Alfonso XI de Castilla. Para fortalecer el vínculo con el monarca aragonés, ¿qué hará? Pedir la mano de su hija, Constanza. Y esto va a servir para que estreche también el vínculo con Villena, porque ambos deciden que se quede recluida en el castillo de la Atalaya. Constanza tiene 6 años, ya lo sabemos. Hasta los 12, en aquella época, la Iglesia no permite el matrimonio. Entonces, se queda allí, pues sufriendo. Qué crueldad, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque la muchacha era de naturaleza enfermiza y en algún escrito dice que añora jugar con sus hermanos a orillas del Turia. Y es que estaba recluida, no la dejaban salir, porque temían que alguna avanzadilla musulmana, de las que había por la zona, sobre todo viniendo de Alcoil, la pudiera secuestrar o hacer algún daño. Así pues, seguimos. Podemos pensar que don Juan Manuel, por esta época, reside en Peñafiel largas temporadas, sobre todo en primavera, porque le gusta mucho pescar y ahí hay 2 grandes ríos ricos en barbos y otros peces, como son el Duero y el Duratón. ¿Y tú dedicas algún capítulo a hablar de cuando paseaba por la villa ribereña? También sí, para mencionar un poco lo de las ordenanzas de Peñafiel, porque fue otro escrito, luego lo recalco un poco más, que tiene mucho valor histórico, porque sirve para regular un poco la vida de las gentes de la villa. Allí en Peñafiel, como bien decía antes Maribel, mandó construir sobre las ruinas del Alcázar de Alfonso X este convento. Pidió que allí se depositaran sus restos cuando muriera, cosa que ocurrió en 1348 en la ciudad de Córdoba, y junto a ellos una copia completa de su obra, que se perdió. Probablemente, lo ha apuntado Maribel, algo grave pasó ahí, un incendio devastador en 1749. ¿Vale? ¿Y qué fue de su matrimonio con Constanza? Pues Constanza estaba aquí. Este es el castillo, una reproducción de cómo era en aquella época. Todavía no se habían compuesto por la parte de arriba. Es una fortaleza musulmana con el castillo de Salvatierra arriba. Pues una vida triste, ¿vale? Además, pasaban penuria. Su aya, Saurina de Bessier, llegó a comunicar en alguna ocasión al rey Jaime II que estaban desatendidas. Y este avisó a don Juan Manuel para que cumpliera con sus obligaciones, sus responsabilidades. Y don Juan Manuel, que a saber dónde andaba, pero lejos de Villena y no podía desplazarse, lo que hacía era mandar a un emisario para que le pidiera al judío Isaac, un hombre composible de aquí, que prestara algo de dinero para el mantenimiento de la fortaleza y las gentes que en ella vivían. ¿Vale? No obstante, sí que tras casarse con Constanza, tiene lugar una época feliz en la vida de don Juan Manuel. Parece ser que llegó a quererla, pese a la diferencia de edad, pero duró poco. Tuvieron un hijo que también falleció a una corta edad, luego Constanza muy joven, y a los 3 meses de morir Constanza murió su padre, Jaime II, a quien don Juan Manuel tenía muy alta estima. Para él era como un segundo padre. Entonces entra en la época más oscura de su vida, ¿vale? Se cobija en la escritura. Y en esa época es cuando escribe el Conde Lucanor.
ahí está la copia, la única que se conserva en la Biblioteca Nacional, pero tú que eres de lengua castellana y literatura, yo creo que nos vas a contar mejor sus características, Maribel. Sí. Venga, bueno, por favor. El Conde Lucanor yo creo que es una obra muy conocida por parte de muchos, se sigue leyendo en los centros educativos. Es una colección de 51 cuentos y decimos los profesores de literatura que son cuentos enmarcados. ¿Qué es lo que enmarca los cuentos del Conde Lucanor? Pues en un principio siempre el Conde Lucanor tiene un problema y entonces le pregunta a su ayo Patronio qué debe hacer ante ese problema. Y su ayo, en lugar de decirle lo que tiene que hacer, le cuenta el cuento. Y luego aparece la moraleja. Lo que dicen los psicólogos, que no hay que decirle a los demás lo que tienen que hacer, hay que escucharle y luego decir así algo abstracto y que cada uno decida, porque si no uno se siente responsable de haber recomendado algo. Pues eso es lo que hacía el Conde Lucanor. Entonces, eso es lo que hacía el ayo Patronio con el Conde Lucanor. Si tú me preguntas qué es lo que más se puede destacar, claro, si de algo se le ha acusado a don Juan Manuel y al Conde Lucanor es de falta de originalidad. ¿Por qué de falta de originalidad? Porque los cuentos que aparecen en el Conde Lucanor son cuentos sacados de la tradición oriental. Pero para mí tiene mucho mérito que esos cuentos de la tradición oriental él los adapte a la tradición castellana. Entonces, al final, hablar de originalidad en literatura pues es complicado, porque todas las obras literarias, pues como todas las series que vemos también, al final tienen los mismos temas. Lo que nos importa a todos, pues la soledad, el amor, la envidia, los celos, la avaricia. Entonces, ¿qué es lo que puede diferenciar unas obras de otras? En sí el tema no lo es, porque a todos los seres humanos nos interesa lo mismo. Lo que diferencia que es el ritmo, la pasión, la magia que uno le pueda poner, pero al final es lo que yo digo. Como indicaba Antonio Machado, hay unos universales del sentimiento, unos temas eterno-humanos que nos unen a los seres de todos los lugares y la manera diferente de tratarlo es lo que a lo mejor caracteriza de una manera o de otra. Hay que destacar que don Juan Manuel tuviera esa conciencia de escritor y que amara la escritura y que valorara que escribir era algo importante, porque a lo mejor pensamos que es que todos los nombres del momento se dedicaban a escribir, ni muchísimo menos. A todo esto se une que no hay apenas textos de la primera mitad del siglo XIV en castellano. Entonces lo que él hizo es muy relevante por la escritura. Que alguno pensará, hombre, eso será por la influencia de su tío Alfonso X el Sabio. Pues probablemente, pero no le quita mérito. Entonces, el hecho de que algunos cuentos nos recuerden otros y que muchos de sus cuentos también estén entroncados pues con el mito de Fausto que se dice o con La fierecilla domada o con muchas películas y cuestiones actuales es normal, porque a todos nos importan los mismos temas. ¿Y dónde está la grandeza del escritor? En saber plasmarlos de una manera original, que es lo que él supo en ese momento y por lo que destacó. Hay un capítulo en el que don Juan Manuel, con doña Blanca Núñez, la tercera mujer que tuvo, se dan un paseo por la Villena de la época. Es un poco un pretexto para mostrar a grandes rasgos cómo era entonces la ciudad. Bajan desde el castillo de la Atalaya, por el Raval hasta la Plaza Mayor, de ahí se dirigen a la Puerta Almansa, van a los saleros, lo que llamamos el Salero Viejo, y desde allí a la laguna para presentar cómo era una jornada de caza allí. Decía don Juan Manuel en su libro de la caza que de todos los territorios que conocía era el mejor para practicar la cetrería. Bueno, pues después de esa tarde, ahí en la laguna, le dice a su mujer que ya ha dejado escrito el testamento. Es otra obra de don Juan Manuel, tiene carácter literario. Hace testamento en favor, sobre todo, aparte de su mujer y de los monjes del convento de Peñafiel, de sus hijos. Vamos a recordar quiénes eran. Fernando Manuel, que lo ha tenido con Blanca Núñez de Lara, que será nombrado duque de Peñafiel, Escalona y Villena. Bien. Luego está Sancho Manuel, que es hijo ilegítimo, lo ha tenido con Inés de Castañeda, pero en él ve su mejor
sucesor al frente del ejército que mantenía y que llegaba a más de 1000 caballeros. Él va a seguir mis pasos como estratega militar. Bien. Y luego están Constanza Manuel, Constancita, que después de ser repudiada por Alfonso el Onceno, casa con el rey de Portugal y será madre de Fernando I. Y Juana Manuel, casada con Enrique de Trastámara, que tendrán como hijo a Juan I de Castilla. Con esto se puede decir que don Juan Manuel terminó feliz sus días, porque vio cumplido su sueño. Aparte de dejar ordenanzas en todos los territorios que gobernaba para que la gente viviera bien, se sintiera satisfecha, él quería ser un buen señor, ese era un objetivo principal. Pero su mayor sueño era que alguno de sus descendientes se convirtiera en rey. ¿Vale? Y de eso va a hablar en el libro de las armas, que para los entendidos estaría casi a la altura, o sin casi, del Conde Lucanor. Es una ficción magnífica sobre las 3 razones por las que se delegitima la dinastía de Alfonso XI y se legitima la suya como merecedora del poder real. Vamos a ver. La más interesante es la tercera de las razones. Consiste en la bendición que dio Fernando III en el lecho de muerte a su hijo Manuel. Este era el pequeño y le dice: por ser el último no te puedo dar la corona. Esta tiene que ir al primogénito, a tu hermano Alfonso X. Pero a ti te voy a dar la espada lobera. Vale. La espada lobera, según don Juan Manuel, es lo que hace al poseedor el legítimo heredero del poder real, aunque no haya sido coronado. ¿Vale? Tenemos una magnífica réplica en la 4ª parte del castillo de la Atalaya, que se ha musealizado estupendamente hace un par de años. Y junto con la espada lobera hay unas pequeñas moneditas, los cornetes, que mandó a acuñar don Juan Manuel en en la Atalaya del Cañabate. Y eso era algo prohibidísimo. Era un privilegio que solo tenían los reyes, pero él desafió a Alfonso X y fabricó su propia moneda. Bueno, a modo de conclusión, se puede decir que lo que hizo don Juan Manuel a lo largo de toda la vida es reunir méritos y más méritos para sentirse tan poderoso como el rey Alfonso XI, y más que poderoso, respetado y querido. ¿Vale? Y poco más, porque él pensaba que a su juicio era Manuel, su padre, quien debía haber sido el que ostentara la corona. Y yo ya me detengo, Maribel, y te pregunto si hay algo más para ir acabando a partir de esa firma de 1983 que cabe enmarcar dentro del hermanamiento. Sí, cuando se produjo el 25 aniversario por parte de Escalona, pues se propusieron actividades y desde aquí, siendo alcaldesa Celia Lledó, sí que fueron a Escalona, luego vinieron aquí y cuando vinieron a Villena coincidió con el medievo y entonces, claro, lo disfrutaron un montón, se quedaron muy sorprendidos de todo lo que se organiza aquí en Villena. La verdad es que nos pasa también a los propios villeneros que cada año pues, nos quedamos más estupefactos de ver la cantidad de cosas que hay de puestos y un montón de actividades y las ganas que le ponen los vecinos del Raval, con que el que viene de fuera pues ya no se lo puede creer. Luego también adornaron las calles del Raval con los escudos de Escalona, Peñafiel y Villena y lo valoraron mucho, fueron al Teatro Chapí. Con respecto a otras actividades que se hicieron, pues por ejemplo la Fundación José María Soler, que cada 1 de diciembre entrega los premios, porque fue un 1 de diciembre cuando se descubrió el tesoro,
Pues Loli Fenor, la directora de la Fundación, que está en todo, hizo que el año del 25 aniversario la entrega de premios girara en torno al hermanamiento, y Jesús Pradel, catedrático de la universidad, de una charla sobre aquello. Y luego pues en Villena sí que se ha seguido revitalizando la figura de don Juan Manuel. Por ejemplo, en 2015 se hizo un congreso internacional que lo abrieron precisamente los juglares del Lute en el Teatro Chapí con la obra Don Juan Manuel, papel y cuchillo, dirigida y escrita por Jordi Gandía. Bueno, pues tenemos también al Salicornio, a la Asociación de Amigos de Don Juan Manuel, también en Escalona y en Peñafiel siguen revitalizando su figura. Pues sí, se puede decir que continúa la estela. Eso es el presente y lo que va a haber este fin de semana, ¿verdad? Entonces ya hemos hablado de pasado, lo que eran los hermanamientos en sus inicios, presente, todas las cosas que se están haciendo, colectivos, personas, corporaciones municipales. Solo falta hablar de futuro. La pregunta sería si habrá más crónicas que tener en cuenta a partir de nuevos reencuentros que haya entre las tres localidades. ¿Tú qué crees, Maribel? Bueno, yo creo que sí, que por supuesto, y sobre todo después del acto que se va a hacer el sábado, que van a coincidir otra vez las tres corporaciones, pues seguro que la mente empieza a crear nuevas propuestas y seguro que se continuará. Seguro que sí, porque además, ya para terminar, hay aquí una frase, ¿verdad, Maribel? Sí, bueno, pues para terminar, igual que hemos empezado con la frase de Rodríguez Adrados, pues yo creo que podríamos acabar con una frase de Irene Vallejo, extraída de su obra El infinito en un junco, esa maravilla de historia de la escritura, redactada con tanta belleza, igual que sus artículos con los que nos deleita muchas semanas. Y me parece que esta frase podría también pues, cerrar todo esto, porque la frase lo que indica es que cuando yo me acerco a otras culturas o me acerco a otra persona, ya no es que solo salga de mi cascarón o sea más libre, sino que también me conozco más a mí mismo, porque al final todos los seres humanos, aunque aparentemente tengamos tantas diferencias, nuestra esencia es la misma. Entonces, me parece muy interesante esta frase para concluir. La frase dice así: necesitamos conocer culturas alejadas y diferentes, porque en ellas contemplamos reflejadas la nuestra, porque solo entendemos nuestra identidad si la contrastamos con otras identidades. Es el otro el que me cuenta mi historia, el que me dice quién soy yo. Me parece un texto precioso. Yo ya no voy a añadir más. ¿Tú quieres decir? Nada, pues dar las gracias por haber venido, por habernos acompañado, y ojalá pues que esta estela del hermanamiento y todo lo que suponga unirnos unos seres humanos a otros, pues que no cese nunca. Muchísimas gracias por la atención presta. Ha sido un placer.